Son las 10 de la mañana, 56 minutos. Los saludamos nuevamente a quienes están ingresando a nuestra conferencia Análisis de la Circular 0064, emitida por Mintrabajo. Saludamos a Milena González para probar. Milena, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, ¿Me Milena, escuchan bien? sí, te estamos escuchando. Ya vamos a dar inicio, entonces voy a hacer la introducción para iniciar esta conferencia que hace parte del ciclo de conferencias 2020. Ya son las 10:57 minutos, bienvenidos a todos. Vamos a contarles cómo se hará. A las 11:45 de la mañana o 11:50 estaremos dando espacio para que ustedes hagan sus preguntas y nuestra conferencista pueda resolverlas también. Les damos la bienvenida en nombre de la revista Latin Pyme y la Fundación Unipymes a esta conferencia Análisis de la Circular 0064 emitida por Mintrabajo, y este tema tiene que ver con los trastornos mentales en los trabajadores. Hoy nos acompaña la experta Milena González. Ella es psicóloga, especialista en salud ocupacional, es experta en gestión del riesgo psicosocial, evaluación, análisis, diagnóstico e intervención de los factores de riesgo, entre otros temas también, que es experta Milena González, nuestra conferencista. La saludamos en nombre de la revista Latin Pyme y la Fundación Unipymes, pero antes queremos agradecer a las firmas que hacen posible este ciclo de conferencias. Ellos son ACH Colombia, Banco de Occidente, Comeva, Arus Envía, Aportes en Línea, Protección, Mi Planilla, Fundación Comeva, Arus y Envía, Banco de Occidente. Muchísimas gracias a ellos que hacen posible este ciclo de conferencias 2020. Milena, buenos días, bienvenida. Hola Liliana, buenos días y buenos días para todos. ¿Me escuchas bien? ¿Estás viendo mi pantalla? Así es, Milena, estoy viendo tu pantalla, te estamos escuchando bien y te estamos viendo perfectamente. Bueno, entonces todos bienvenidos. Hoy hablaremos de la circular 0064. Esta es una circular pues que ha generado mucha inquietud en las empresas, en las organizaciones. Digamos que parte de lo que, una de las consultas como más frecuentes es: necesito aplicar los protocolos en mi empresa, ¿cierto? Y necesito mostrar los protocolos en mi empresa, necesito empezar a implementar, necesito cómo implemento los protocolos, cómo hago eso que dice la circular. Pues resulta, quiero que me confirmen si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, Milena, estamos viendo la pantalla. ¿Cómo implementar los protocolos? Es una de las cosas que más le ha llamado la atención a Perdón, Milena, no sé si la podríamos poner de pronto un poco más grande la presentación. La tengo en pantalla completa, espérame un segundo. Listo, ya podemos ver, es que antes no podíamos ver, ahí está en pantalla completa. Listo, ahora sí, parece que sí. Si alguno no la puede ver bien o algo, pues nos pueden escribir a través del chat. Listo, Perfecto. Milena. Les decía que con la circular 064, una de las cosas que más ha llamado la atención entre la información que esta trae, de lo que más ha llamado la atención de las empresas es cómo aplicar los protocolos. Y una de las solicitudes que se han generado a raíz de esto es: ¿cómo hago para implementar los protocolos? ¿Sí? Lo primero que quiero decirles es que nosotros no tenemos, o las organizaciones no están en la obligación de salir a buscar a quién debo o no implementarle estos protocolos. Esto tiene todo un proceso que se debe enmarcar en nuestro programa o sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial. Esto no es tomar ahora la circular y entonces me voy y hago una encuesta para buscar quién está experimentando estrés, depresión, burnout, quién está experimentando un acoso laboral, y entonces yo pueda implementar el protocolo y darle cumplimiento a la circular. Así no funciona. Entonces lo primero que quiero es, uno, que no se preocupen, que estén muy tranquilos frente al tema, muy tranquilos frente a esta circular, porque una de lo fundamental de esta circular es que tomó normatividad que existe hace mucho tiempo. O sea, no vino con normas ni cosas así nuevas o traídas pues de dónde voy a hacer o cómo voy a hacer yo para gestionar o para darle cumplimiento a esta circular. Entonces, lo primero, parte de tranquilidad, porque lo que vamos a hacer
o lo que en su mayoría lo que contiene la circular, pues son normas o es normatividad que ya estaba descrita en otro, digamos que en otras resoluciones o en otros decretos. ¿Listo? Los protocolos los veremos al final. Entonces, primero, mucha tranquilidad y mucha apertura para transformar o replantear esos planes de acción que seguramente cada uno está ejecutando o que por temas de la emergencia, pues los tiene en stand-by. Aquí nos dicen, si usted está ejecutando un plan de acción psicosocial, pues continúe con él y agréguele este componente. Si está en stand-by desde que inició la pandemia, señores, no se pueden quedar quietos, vamos a reactivarlo. Entonces, demos inicio por acá. Por aquí, por aquí. ¿Qué contiene entonces esta circular? Esta circular contiene acciones mínimas de evaluación y de intervención de los factores psicosociales de la promoción de la salud y de la prevención de los trastornos mentales. Mire que hasta ahí no dijo nada novedoso. Hasta ahí nos dijo, aplique los protocolos que dice la 2404, que fue una resolución que salió en junio del 2019. Y cuando nos dice prevención de los trastornos mentales, nos está hablando de una ley que salió en el año 2013, que es la ley 1616 de salud mental. Aquí está a quienes aplican. Entonces, casi que como en todas las normas de riesgo psicosocial, dice que para toda la población, excepto el personal uniformado. Y de las fuerzas militares, el personal civil o que no sea un personal uniformado, pues también le aplica. Hasta ahí seguimos con temas, hasta ahí trajo cosas que ya nosotros teníamos establecidas o definidas en otra normatividad. ¿Por qué es necesaria esta circular? Generalmente en temas psicosociales, si ustedes revisan un poco la historia, todas las normas han sido muy desde estudios, que es desde de mucha consulta sobre el Ministerio del Trabajo, para el Ministerio de Trabajo y específicamente para el área de dirección de riesgos laborales. Una pregunta muy frecuente durante la pandemia ha sido, ¿qué hago? ¿Debo o no debo aplicar la encuesta? Como la pregunta se hace tan reiterativa o de una forma, digamos que es una de las preguntas más frecuentes, pues se hace necesario contarle a la gente y establecer cómo se hace. Igual que cuando en su momento sale la resolución 2404 del 2019 y esta circular nos habla de la periodicidad, nos habla de los instrumentos, porque desde el año 2008 teníamos muchas preguntas con relación a la resolución 2646. Entonces la 2646 dejó unos vacíos, la 2404 vino a cerrar esos vacíos, pero con el tema de la emergencia hay cosas que estableció la 2404 que evidentemente no se han podido cumplir, porque se cruzan. Mire que el artículo 6 del decreto 491 dice que se suspendan todas las actividades donde haya aglomeraciones, ¿cierto? ¿Dónde está? Entonces, ¿qué hace la circular? Dice, tengo una normatividad y tengo la resolución 666 que me dice que debo cumplir unos protocolos de bioseguridad y que no debo permitir que en un espacio tenga X número de trabajadores, dependiendo del protocolo de bioseguridad que yo haya implementado. Entonces, tenemos dos normas vigentes que me están diciendo lo opuesto. Uno que me está diciendo que aplique la batería y otro que me está diciendo que evite las aglomeraciones. Sale la circular para decir, está en vigencia la resolución, la que dice que hay que aplicar la batería, pero se suspende temporalmente mientras en Colombia continúe el estado de emergencia. Listo, va a pasar la diapositiva. Dice, mientras en Colombia estemos en estado de emergencia, nosotros no vamos a aplicar la encuesta de riesgo psicosocial porque eso iría en contra de los protocolos de bioseguridad. Entonces nos queda otra opción que es la aplicación virtual de la encuesta. Pero si ustedes recuerdan, el artículo 3 de la resolución 2404 dice que la única forma que yo puedo aplicar la encuesta de manera virtual es cuando el Ministerio del Trabajo disponga esta encuesta en la plataforma del ministerio. Como a la fecha nosotros no podemos aplicarla presencial por protocolos de bioseguridad y no tenemos, para darle cumplimiento al artículo 4, la página web del Fondo de Riesgos Laborales aún no ha alojado el software. Entonces yo no puedo aplicarla hoy, ¿sí? No puedo aplicarla ni presencial, pero tampoco la puedo aplicar de manera virtual.
Quiere decir que todas las empresas, ustedes, si alguna de las organizaciones, según o de las empresas que nos acompañan hoy, tenía dentro de sus planes, ya cumplió un año o los 2 años en los que debe hacer la aplicación de su encuesta, pues casi que el Ministerio de Trabajo le está diciendo, tranquilo, en cuanto a medición, en cuanto a hacer el diagnóstico o aplicar la encuesta. Pero eso no quiere decir que debamos suspender la gestión de los factores de riesgo psicosocial. Una cosa es que yo no pueda hacer diagnóstico y aquí la circular me va a ir dando ideas de qué puedo hacer para trabajar en mi organización en pro del bienestar de las personas y en prevención de los trastornos mentales, aún sin haber aplicado la batería. ¿Listo? Y me dice qué aspectos que debo tener en cuenta, debo considerar una de las nuevas relaciones laborales que existen en el país, bueno, no solo en el país, digamos que en ocasión de la pandemia es un aprendizaje que nos deja a nivel mundial, ¿cierto? Empezar a lo que antes nosotros veíamos como algo que era casi imposible, que no todos los cargos lo podían hacer, digamos que rompimos un poco como esos prejuicios que teníamos frente al trabajo remoto y nos fuimos obligados muchos cargos que antes no concebíamos hacerlos desde la casa, empezar a desarrollarlos. El trabajo en casa llegó para quedarse. Es una frase, de hecho, muy reciente del ministro del Trabajo, donde él dice, el trabajo remoto llegó para quedarse, no se va a ir. Y no quiere decir que vamos a trabajar o que la apuesta del Ministerio del Trabajo sea que vamos a trabajar 100% remoto. De hecho, la propuesta específicamente del Ministerio del Trabajo es que empecemos a trabajar en una modalidad de alternancia, ¿cierto? Que continuemos con el trabajo en casa, pero también volvamos a la oficina para también empezar a tener ese balance. Todos los que tuvimos la oportunidad y que tenemos la oportunidad de seguir trabajando en casa, pues nos damos cuenta que no fue fácil, no estábamos preparados, no estaba planeado, no estábamos entrenados y realmente mezclamos y no supimos marcar los límites. Eso trajo unas consecuencias a nivel personal, trajo unas consecuencias a nivel emocional y también trajo unas consecuencias en términos de convivencia y en términos de relación, tanto con sus parejas como con sus familias. La apuesta acá es que si bien usted no ha hecho o no va a hacer o no va a realizar por el momento el diagnóstico de riesgo psicosocial, dentro de su plan de acción, el plan de acción que según la circular 041 de junio del 2020 dice que nosotros debemos replantear nuestro plan de trabajo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Uno de los planteamientos es, si yo no tengo un diagnóstico que me diga en qué debo hacer formación o intervención, mire que la circular sí me lo está diciendo. Me está diciendo, tenga en cuenta que debe capacitar a su gente o que debe tener en cuenta del trabajo en casa, la alternancia o incluso más adelante lo dice, en los temas de retorno laboral como mecanismos o como actividades en las que yo debo capacitar y formar a las personas. Entonces aquí me dice, no necesita un diagnóstico para que en su plan de acción incluya el trabajo en casa. Entonces, si a la fecha, hasta el momento hay cosas importantes que concluir, es que nos está diciendo, como las normas se contradicen, la circular 064 viene a aclararlo. Por el momento no se aplica encuesta de riesgo psicosocial ni presencial ni virtual, ¿cierto? Y un primer aspecto que debemos tener en cuenta en nuestro plan de acción es el trabajo en casa. La armonización de la vida laboral con la vida personal y familiar. En esa misma alternancia, en ese mismo trabajo en casa, yo como organización debo procurar a toda costa el tema de la armonización o lo que mencionaba también la circular 041, el tema del balance, ¿cierto? Entonces yo debo tener un balance, un equilibrio entre mi vida laboral o mi entorno intralaboral y mi entorno extralaboral. Esos dos términos, entorno intralaboral y extralaboral, son dos términos muy específicos de los factores de riesgo psicosocial. Y entre esos temas o entre esa formación o entre ese aspecto de armonización de la vida laboral con la vida personal y familiar, debo tener en cuenta no asignar una carga de trabajo fuera de la jornada, reportar
los días de trabajo pactados en el contrato, el envío de los correos electrónicos, el tema del manejo del WhatsApp, las estrategias que promuevan el descanso, el ocio y ese sano entretenimiento o esas actividades que usted considera que son importantes para su equilibrio y su estabilidad emocional. Por acá tenemos otro tema, comorbilidad, trabajo y aspecto psicosocial. Aquí donde dice censo actualizado del talento humano con comorbilidades preexistentes, no necesitamos, reitero, salir a buscar a los trabajadores que estén presentando algún síntoma. Utilicen los mecanismos que ya tienen las organizaciones, las encuestas periódicas, los canales para reportar, las áreas de gestión humana, el mecanismo para reportar incapacidades o diagnósticos médicos. No es que ustedes van a salir ahora a crearse una encuesta para hacer un censo y actualizar si la gente está experimentando estrés. Pues resulta que si usted tiene 100 trabajadores y en este momento sale con una encuesta, un censo virtual y le pregunta que cuántos han experimentado el estrés, pues seguramente que los 100 le van a responder que están experimentando un episodio de estrés. Y entonces usted tendría que empezar a individualizar y empezar a atender a los 100 casos de manera particular. Entonces aquí estamos diciendo estos censos o esta información actualizada con la información o con los mecanismos o canales con los que usted ya dispone. Los canales donde cuando yo tengo una incapacidad, entonces yo se lo reporto al área de talento humano, entonces el área de talento humano hace su gestión y si es necesario, si fuera necesario por la patología o por el diagnóstico que tiene, lo puedo escalar al área de seguridad y salud en el trabajo o a los diferentes programas de vigilancia epidemiológico, el programa de vigilancia epidemiológico osteomuscular, el programa de vigilancia epidemiológico psicosocial, auditivo, visual, al que corresponda. ¿Sí? Entonces es importante aquí en este comorbilidad que tengamos en cuenta que no nos vamos a inventar más censos. Usted está en todo el derecho de hacerlo. Si usted considera pertinente crear una encuesta para indagar y preguntar si alguien está experimentando una patología derivada del estrés o que si está en algún proceso particular, un tratamiento, se lo puede hacer, ¿sí? Pero lo recomendable es que usted utilice los mecanismos las fuentes de información que tiene actualmente. No nos inventemos más porque eso nos genera, reitero, digamos que vamos a terminar casi que actuando entonces como una IPS al interior de la organización porque nos van a parecer que de los 100 casos encuestados, los 100 manifiestan que han experimentado episodios de estrés. ¿Listo? ¿Qué se viene para la pospandemia? Mucha gente de hecho dice, estamos en pospandemia, esto es la pospandemia, ¿cierto? Técnicamente no. Técnicamente aún estamos en estado de emergencia y aún estamos en la pandemia. Pero ¿qué propone entonces esta circular? Durante y después de esta emergencia y seguramente que esto se va a convertir en una cultura, como en su momento se empezó a incorporar en las organizaciones la cultura de seguridad basada en comportamiento, ¿cierto? Donde nosotros decimos que hay que prevenir la accidentalidad a partir de mi comportamiento seguro. Entonces viene una conciencia de autocuidado. Uno no debería decir que hay que promover la conciencia de autocuidado porque por defecto todos deberíamos salir ya o entrar a la vida laboral con esta conciencia, ¿cierto? Pero pues debido a temas culturales, sociales, de formación, hace que nosotros esa conciencia o esa percepción de riesgo o percepción de autocuidado en algunas personas esté puntuando muy alto y en otras esté muy bajo. Para un ejemplo muy de la vida cotidiana, cuando vemos el semáforo en amarillo, ¿cierto? Mi conciencia del autocuidado debería indicarme que en el amarillo debo frenar, ¿cierto? Y no como en muchas ocasiones que el amarillo me indica rápido, usted puede, pase que alcanza. Esa sería una conciencia que uno no debería en las organizaciones estar formando y que ya hoy por hoy, por ejemplo, deberíamos estar transfiriendo ese tipo de culturas a nuestros hijos para que cuando ellos lleguen
a una vida laboral, pues no les genere tanto esfuerzo ni a las organizaciones ni a las personas tener esta conciencia. Entonces, esta conciencia del autocuidado, creo yo que no debe ser solo en la pospandemia, debe ser ahora en la pospandemia, pero debe ser algo que perdure por siempre. Eso es algo que nos va a ayudar en todos los entornos de la vida. Estrategias para la atención psicológica. Por aquí hay otra partecita donde nos dice que nosotros debemos, como organización, generar un acceso remoto, es un acceso virtual, para que las personas, nosotros debemos generar ese espacio, para que las personas que estén experimentando alguna situación o alguna alteración a nivel emocional o psicológico puedan acceder a esa línea de atención, ¿cierto? Y debe ser una línea de atención gratuita. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Uno, pues con su recurso humano, con su capacidad instalada, dice la psicóloga, está haciendo esa atención. Otros se están apalancando y apoyando con las líneas de atención que tienen las EPS. Y otros están optando por usar las líneas de atención gratuita que sacaron muchas fundaciones, comités, Colegio Colombiano de Psicología. O sea, me estoy apalancando de otros para hacer posible esta estrategia, porque en un momento donde el tema económico también es un tema complejo para muchas empresas, pues lo que menos seguramente, para lo que menos voy a tener recursos, cuando además ya me los gasté todos en protocolos de bioseguridad y en elementos de protección, seguramente que lo que menos voy a tener es un recurso para pagar un psicólogo o un profesional. Entonces ahí válido que nos apalanquemos de cualquiera de estos servicios que nos puedan apoyar. Fundaciones, EPS, IPS o ARLs. Actividades que fortalezcan la inteligencia emocional y el manejo de estrés. Les cuento que viene, y no lo decimos nosotros ni la circular 0064, lo dice la Organización Mundial de la Salud, pero sobre todo lo dice la experiencia. En términos de riesgo psicosocial, lo que viene en las organizaciones es fortalecer la parte de afrontamiento y manejo de las emociones en las personas, ¿cierto? Enseñarle a las personas a identificar cuáles son esas situaciones que le generan estrés y, por supuesto, aprender a manejarlas, porque estas no van a desaparecer, ni antes, ni durante, ni en la pospandemia. Usted depende de sus características de personalidad, se abre los ojos y ya se puede estresar, se estresó con el sol, con la lluvia, con el ruido, que si tuve que pagar un recibo, que si me dieron agua, que si me dieron café, que si almorcé, que si no almorcé, que si era carne, que si era pollo, situaciones estresoras o situaciones que me generen estrés o estresantes, donde quiera, eso depende de la percepción. Si yo quiero hoy, pues puedo verlo todo oscuro, gris y todo me genera estrés. Entonces, mucho énfasis en promover en las organizaciones hábitos saludables que me permitan a mí tener un tema de manejo de mi inteligencia emocional y muchas estrategias de afrontamiento para manejar aquellas situaciones en las que yo he identificado que me están generando un nivel de estrés alto o muy alto. Entonces, mire que hasta aquí no nos está diciendo nada extraordinario, está diciendo, va a replantear su plan de acción, ¿cierto? Y en ese replanteamiento del plan de acción, por favor no olvide o tenga en cuenta el trabajo remoto, el trabajo en alternancia o el retorno laboral o el trabajo en casa. Tenga en cuenta que debe tener una línea disponible para que la gente pueda acceder y adicional fortalezca en las personas su capacidad para afrontar las situaciones cotidianas de la vida. Si ustedes entran e indagan un poco más sobre el concepto de salud mental establecido hoy por la Organización Mundial de la Salud, básicamente dice que es el bienestar o la armonía que una persona encuentra cuando es capaz de manejar las situaciones estresantes de la vida. Y adicional, aporta a sí mismo y tiene un aporte sobre su comunidad. ¿Sí? Entonces, esa es una de las invitaciones para el manejo de este tipo de situaciones. Hoy las empresas no tienen la responsabilidad de aplicar la encuesta de riesgo psicosocial, entonces, por favor, no se preocupen ni se angustien frente a esta situación. Cumplir con todas las normas y protocolos de bioseguridad nos lo dicen todo el tiempo y eso lo tenemos clarísimo y nos lo sabemos de memoria y lo podemos recitar y sobre todo lo aplicamos. Importantísimo que los comités de convivencia hoy
hoy sean unos comités de convivencia activos, proactivos y no reactivos. Que no se sienten en su escritorio a esperar que le llegue un presunto caso de acoso laboral, que eso puede ser nunca durante sus 2 años de gestión, ¿cierto? Y convertirse en un aliado para la organización, hoy por hoy que no tenemos tantos recursos dentro de las empresas, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer como comité de convivencia laboral? Puedo apoyar al área de gestión humana, apoyar al área de seguridad y salud en el trabajo y ayudar a fomentar una cultura del autocuidado, ayudar en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, convertirme en ese vigía, en ese apoyo, ser más activo, no reactivo. Mire que está comprobadísimo cuando la gente, los comités de convivencia, digamos que en un 50% son elegidos por los empleadores, o sea, es alguien con quien yo siento afín, por los trabajadores, es alguien con quien yo siento afinidad, con que considero que me representa. Entonces, qué mejor que con ese que yo siento afinidad y con ese que yo en dado momento siento que es mi representante, pues de él vengan las estrategias de cuidado, pues seguramente mi aceptación y mi relación va a ser mucho más efectiva. Facilitar los tiempos y espacios para actividades de promoción y prevención, algo que también propone o una estrategia muy contundente para prevenir los trastornos mentales es trabajar en la promoción y prevención de ellos. Actividades para trabajar en promoción y prevención de los trastornos mentales, muchos, en el ámbito laboral. Entonces, prevención del acoso, la discriminación, igualdad de género, igual salario para hombres y mujeres, digamos que en todo lo que tenga que ver con programas de bienestar, desarrollo, plan de carrera, formación, desarrollo, todo eso que usted pueda hacer dentro de su organización hoy y que esté a su alcance, hace parte de las actividades de promoción y prevención, que es importante articularlas y alinearlas. Uno llega a veces a las organizaciones y le pregunta, bueno, ¿y usted qué ha hecho con relación al tema psicosocial? No, nada. Doctora, aquí no hemos hecho nada. Aquí no, y entonces cuando uno empieza a indagar y a hacer un checklist o a chequear, por ejemplo, la 2404, la 2646, pues resulta que hacen mucho. Lo que pasa es que no lo articulan, porque resulta que se hacen fiesta, que si dan regalos, que si dan permiso, que si reconocen, que hacen acompañamiento, que hacen retroalimentación. Entonces, finalmente se hacen muchas cosas de psicosocial, pero al no articularlas, pareciera que no se hace nada. Recuerden que lo que no se mide, lo que no puedo medir, pues no lo puedo evidenciar. Es como si no lo hiciera. Estos ya también ustedes son unos expertos, seguramente, si han tenido algún casito, la confidencialidad de sus casos sospechosos o casos confirmados, pero la experiencia también nos ha dicho, nosotros hemos manejado que más de 650 casitos de casos confirmados del entorno laboral, ¿cierto? A los que se iban inicialmente 14 días, que le hacían una prueba antes, una prueba después. Y mire que ahora, y obviamente tuvimos que manejar todo un tema de confidencialidad, pero los últimos casos o en los últimos meses lo que hemos visto es que a alguien le dan el diagnóstico de positivo y todo el mundo se entera. Entonces llama al amigo y le dice, no, mira, no voy a estar esta semana porque soy positivo para COVID. Digamos que ya también quitamos un poco de ese mito. Sin embargo, las empresas deben seguir salvaguardando la confidencialidad. Ahora el que no quiere estar en ese marco de confidencialidad, pues es la persona que lo está experimentando. De hecho, si uno tiene un poco más de conciencia, entiende que lo que uno debe hacer es informarle pues a la gente más cercana, a sus compañeros, a sus jefes. Digamos que eso es, la ley nos obliga a que las organizaciones las sigamos manteniendo, pero son las empresas, las personas las que han decidido no mantenerlo en confidencialidad, normalizarlo y contarlo ya se vuelve como parte de su proceso incluso de recuperación. Asistencia psicológica remota, recuerden lo importantísimo de hacer la asistencia psicológica desde el acompañamiento virtual, sin convertirnos en IPS y sin salir a buscar a todos los que están experimentando estrés. Entonces, para casos de crisis, para casos específicos, hoy por hoy se presentan en muchos casos de ansiedad, muchas crisis nerviosas, muchos trastornos de pánico en el ámbito laboral. Entonces, es importante que una persona pues sepa cómo acudir o por lo menos que conozca la ruta de sus empresas. Acciones de promoción de la salud mental y la prevención
e intervención del estrés y los problemas de los trastornos. Recuerden que aquí abarca, reitero, muchas actividades, como esta va muy alineada a la de facilitar espacios de promoción y prevención, ¿cierto? Recuerden que dentro de los trastornos mentales más comunes en el ámbito laboral tenemos la ansiedad, la depresión, tenemos el trastorno de pánico, el consumo de alcohol, drogas, cigarrillo o otro estupefaciente, perdón. Entonces, importantísimo conocer también cuáles son los trastornos más comunes para que yo pueda hacer prevención sobre eso. Implementación de medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos. No nos está diciendo nada novedoso, nos está diciendo cumpla con la ley 1010 que está desde el año 2006 vigente en Colombia. Aplicar la batería cuando el ministerio publica el software. Entonces, no se preocupen por estar ahí como, ¿qué tal que no me entere cuando salga? Estoy segura que cuando salga el software, circulará como muchos de estos documentos, ¿no? Que ya en un día todas las personas tienen la información y se empieza a correr y seguramente aquí en Unipymes, Liliana, con tu aval haremos otra sesión, si en su momento se da, prometido que aquí estaremos para explicarle claramente sobre ese aplicativo. Y es potestad del empleador la aplicación virtual o presencial una vez finalice la emergencia sanitaria. Aquí este punto ha generado mucha confusión. Cuando me dice potestad del empleador, entonces no me está diciendo que yo tomo la decisión si aplicar o no cuando se termine la emergencia. Aquí me está diciendo que en ese momento, si yo tengo dos opciones, por ejemplo, la batería que desarrolló el Ministerio de Trabajo a través de la Universidad Javeriana, que se aplica presencial, pero en ese momento también voy a tener la opción virtual. Entonces, yo como empresa tengo la potestad de decir, ¿sabe qué? Este año voy a hacer la aplicación virtual, porque tengo mucha gente en trabajo en casa, no sé qué. Y otra empresa de 10 trabajadores o 15 trabajadores dice, no, prefiero que hacerla con la de la Javeriana, porque la Javeriana es presencial y entonces yo puedo reunir a mis 10 trabajadores aquí en la empresa, con eso la psicóloga nos hace una mejor sensibilización, nos reunimos y hacemos una actividad. Esa es la potestad que tengo de elegir entre una y otra. Una vez salga la virtual, a mí no me van a obligar a que yo haga la virtual, a mí me van a dar a elegir. Mire, usted tiene ahora dos opciones, la de la Javeriana y la de Pepito, que es la que salió virtual. Entonces usted en ese momento va a poder elegir. Liliana, ¿me cuentas cuando haga una pausa o quieras que hagamos, o que te hagamos ahí una preguntita que sea como muy importante y debamos responderla de una vez? Vale, ya son las 11 de la mañana, 29 minutos, pues hemos dejado las preguntas para el final, pero se podría interactuar con una afirmación que está haciendo la participante Natalie Cantor. ¿Te parece, Milena? Dale, claro que sí. Bueno, dice, la medición se podría hacer enviando los cuestionarios físicos a la casa del colaborador y acompañarlo a través de una videollamada y luego recolectar el cuadernillo. Eso es lo que afirma Natalie Cantor. Natalie, de acuerdo. Si tú consideras que en este momento digamos que también hay una razón de fondo por la que en este momento, yo soy psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo, por las que en este momento aplicar la encuesta de riesgo psicosocial, pues digamos que no nos genera mucho valor. Y es porque las variables que mide la encuesta, que son 27, 16 de tipo intralaboral y 7 de tipo extralaboral, son características muy particulares de unas relaciones laborales muy tradicionales. Todos en el mismo trabajo, no estábamos bajo una emergencia como esta. Entonces, si es muy de libre albedrío hacerlo, seguramente se puede hacer. Yo te hablo desde la circular, y la circular dice, no es necesario. O sea, no es necesario en este momento que yo entre como en esa logística de enviar el cuestionario, que le llegue a la casa y haga la aplicación, cuando en verdad las 27 variables de la encuesta, pues te digo que en este momento, pues no me dan, yo no puedo gestionar las 27 variables de la misma forma como las gestionaba antes de la emergencia. Hay temas ahí muy particulares
o temas muy puntuales del ambiente. Por ejemplo, si ustedes ven, la encuesta de riesgo psicosocial se divide en los factores intralaborales en 4 categorías: liderazgo y relaciones sociales, control sobre el trabajo, demandas del trabajo y el tema de recompensa. El tema específico de demandas del trabajo ha cambiado todo y es la variable o el dominio que tiene más variables. Pero válido, si ella nos dice que lo haría así, claro que sí. Yo te cuento lo de la circular, que en este momento no nos lo exige, y desde mi punto de vista no agrega mucho valor aplicar la encuesta. Agrega más valor si nosotros hacemos un plan de acción enfocándolo en manejar o en la promoción y prevención, en enseñarle a las personas sobre estrategias de afrontamiento, convivencia, manejo del dinero, relaciones interpersonales, manejo de las emociones, y además disponer una línea, ya sea gratuita o ya sea a través de alguna de las redes que les mencioné, para que a los trabajadores se les pueda hacer un acompañamiento. Pero es válido también, se puede hacer. Cuando se aplica presencial, que es lo que, digamos que ya haría una presencial, ¿cierto? Eso sería presencial porque el trabajador lo va a hacer, o sería en físico porque el trabajador recibe el cuestionario y él debe diligenciarlo, ¿sí? Cuando la batería de la Javeriana habla de presencialidad y de aplicación, ellos dan la instrucción clara y ellos dicen que debo estar reunido y que debemos estar en un mismo lugar, y que eso lo debe hacer una sensibilización, la debe hacer el psicólogo, digamos, como en presencia de los participantes. Pero no es algo en lo que uno deba entrar en discusión. Si la empresa considera que en este momento las 27 variables para esta empresa le generan valor, se puede hacer. ¿Listo? Súper. Bueno, muchas gracias, Milena. Tenemos otra pregunta y luego sí continúas con la conferencia y dejamos el resto para el final, porque ya varios están haciendo muchas preguntas. Bueno, vamos a ir con esta de Gloria Eugenia Ramírez Giraldo. Dice, en las responsabilidades de la empresa dice no aplicar batería de riesgo psicosocial. ¿Me explicas, por favor? Es lo que dice Gloria Eugenia Ramírez Giraldo. Y hay otra pregunta más que tiene que ver con un tema de empresa que le sucedió precisamente al participante durante esa pandemia. No sé si la contestamos ahorita o la dejamos para el final de las preguntas. Listo, contestémosle a Gloria y dejamos la otra para el final, ¿cierto? Listo, Milena. Sí, Gloria. La circular 064 dice que mientras estemos en estado de emergencia, no vamos a aplicar la batería. Bueno, de manera presencial, porque debemos cumplir con los protocolos de bioseguridad y con los temas de aislamiento y no aglomeración de personas. Eso es lo que dice la circular. Luego la 2404 dice, aplíquese virtual, pero como en este momento no tenemos una encuesta virtual, entonces no tenemos ni un escenario ni el otro. Conclusión, no la aplicamos. Gloria, que Gloria nos confirme si fue clara o si tiene alguna duda al respecto. Y sigamos. Listo, Gloria, vale. Entonces estaré atenta a la respuesta de Gloria y la y daremos nos al... cuentas qué dice Gloria. Gracias. Listo. Bueno. Como Por en ahora, la... entonces, sí, continuemos por ahora con la conferencia mientras que Gloria Ajá. nos contesta. Ah, sí, nos está diciendo que mil gracias. Con mucho gusto, Gloria. Así como en la casa, ¿no, Liliana? Así como tenemos deberes, tenemos derechos y deberes. En las organizaciones y para los trabajadores es exactamente igual. Yo tengo unos derechos y entonces esos derechos aquí para efectos de la circular se traducen como en las responsabilidades de las empresas y las administradoras de riesgos laborales, que no las mencionamos, ¿cierto? A propósito, entonces antes de irme a la de los trabajadores les cuento la de las ARLs. Entonces tenemos aquí 3 actores. ¿Qué es responsabilidad de la empresa? ¿Qué le corresponde a la ARL y qué le corresponde al trabajador? Entonces hablemos qué le corresponde a la ARL. Miren que si ustedes están atentos a la diapositiva, se dan cuenta que la normatividad que se está citando ahí, pues es una normatividad del año 2019, del año 2015 y del año 2012. Quiere decir que no es nada nuevo. Aquí me está diciendo que debo hacer énfasis y que ahora debo puntualizar y debo tener en cuenta, si antes no lo había hecho, es el momento de tener en cuenta aquello
que la 1562 me lo dijo en su momento, la 1072 y la 2404. Actividades de promoción que mejoren la salud mental. Ya lo dijimos también como responsabilidades de la empresa. Entonces, ¿aquí qué me está diciendo? Que si la empresa tiene la responsabilidad de hacer actividades de promoción y prevención de los trastornos mentales, me está diciendo apóyese con la ARL. Mire que eso es responsabilidad de la ARL. Entonces, aquí me está diciendo, señora empresa, usted lo que debe es identificar cuáles son las actividades que quiere desarrollar o qué es lo que quiere ejecutar y apóyese con las actividades de su ARL o pídale a su asesor de la ARL que le suministre asesoría o la actividad frente al tema específico. Implementar, ya se los había mencionado, implementar la línea telefónica de ayuda de intervención psicosocial y soporte en crisis no presencial. Es lo mismo que en las empresas decía atención psicológica remota. Entonces usted como empresa toma la decisión y dice, yo quiero que la atención psicológica la haga mi psicóloga, porque mi psicóloga es muy empática, porque tiene el tiempo, porque es muy querida, la gente confía mucho en ella. Pero si usted no tiene el recurso y no puede pagar un psicólogo o la psicóloga que tiene ya está al tope de sus funciones y no tiene un tiempo, entonces usted lo que debe hacer es el canal, como en su plan de acción, la ruta de intervención o la ruta de atención, lo que va a indicar es que usted se remita directamente a la ARL, porque es responsabilidad de la ARL que tenga estas líneas telefónicas. Seguramente que eso no es novedoso para ustedes y todos ustedes conocen que cada ARL o la mayoría implementó un numeral TAN. Entonces el numeral 338, el numeral 888. Entonces cada ARL le debió haberle dado el numeral y lo que les corresponde a ustedes es socializar esa ruta. Espacios no presenciales de escucha, orientación y apoyo emocional a situaciones de crisis que se hacen en el mismo escenario del acompañamiento remoto. Acciones de promoción de la salud, identificación e intervención. En este momento, la identificación tiene otros mecanismos. Entonces, por ejemplo, en la misma línea de la identificación, hoy no la puedo hacer con la batería, por ejemplo, ¿cierto? Pero yo puedo hacer identificación a través de las estadísticas de mis incapacidades, yo puedo hacer identificación a través del comité de convivencia, yo puedo hacer identificación en las mismas líneas de apoyo. Digamos, cuando yo hago una consulta, hacemos unas preguntas previas para encuadrar o para llevar a ese trabajador a un tema estadístico. No es que yo simplemente, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Carlos. Ah, bueno, Carlos, cuénteme, entonces, ¿en qué le puedo ayudar? No, Carlos, ¿cuál es su cargo? ¿Cuál es su antigüedad? ¿Qué hace? ¿Cuál ha sido su síntoma? Por qué consulta? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo fue la última vez que fue a su EPS? No sé, recolecto la mayor cantidad de datos que después me permita tener la trazabilidad y una estadística frente a este acompañamiento. Y así entonces yo puedo hacer una identificación, puedo hacer un mapa y entonces cuando yo esté haciendo la intervención, ¿cierto? O en el ciclo PHVA, cuando yo esté en la parte del actuar, entonces yo digo, de los 20 casos consultados a la psicóloga, 18 fueron por episodios de estrés, ¿cierto? Y los episodios de estrés más comunes se dieron por situaciones relacionadas con la casa. Ah, entonces cuando yo vuelva a planear para el 2021, cuando vuelva a hacer mi plan de acción, si aún continuamos en emergencia, entonces fíjense dónde voy a focalizar mi atención en actividades que tengan que ver con la convivencia, con el trabajo en casa, con las relaciones de pareja, con las relaciones con los hijos. Entonces miren la data, lo importante que es. Y por supuesto, desarrollar programas de intervención en crisis también es una responsabilidad de las ARLs. Vámonos ahora con las responsabilidades de los trabajadores. Señores trabajadores, también es responsabilidad de nosotros asistir a las capacitaciones que con tanto cariño y con tanto esfuerzo las organizaciones preparan para ustedes. Y con el aporte de las ARLs, que finalmente el aporte en prevención de las ARLs se traduce en que son los mismos recursos de las organizaciones, recursos que ustedes mismos ayudan a construir y ayudan a generar. Por lo tanto, estas capacitaciones son producto de su trabajo. Debemos empezar a valorar, a darles un valor distinto y a verlas como algo no que me quita el tiempo, sino algo que de verdad me aporta y apoya y aporta para mi crecimiento y aporta para mi desarrollo personal finalmente.
Colaborar y mantener el entorno organizacional favorable y libre de violencia, conocer y participar en la detección de los factores de riesgo psicosocial. Entonces aquí es importantísimo que ustedes identifiquen que hay unas situaciones de riesgo psicosocial que se presentan en el ámbito laboral, otros se presentan fuera del trabajo y otros tienen que ver con temas de su personalidad. Entonces es importante identificar si eso que le está generando estrés o eso que está generando estrés en su equipo de trabajo, pues tiene que ver con características de la personalidad, si tiene que ver con liderazgo, si tiene que ver con alguna situación propia de la operación. Eso es importante que también lo empecemos. Por eso en la metodología de la aplicación de la encuesta de la Universidad Javeriana tiene un propósito de hacerlo presencial, y es que podamos enseñar a la gente e irla entrenando cada año en la aplicación o cada 2 años en que empiecen a incorporar dentro de su lenguaje el riesgo psicosocial, así como tenemos el biomecánico, el eléctrico como tan claro, empezar a tener una mayor claridad del psicosocial. Informar sobre situaciones que pongan en riesgo el entorno y sus integrantes y realizar las actividades sugeridas por el empleador o la ARL. Importante también que las empresas, para garantizar esta participación, pues también hagan unas estadísticas de horas hombre formadas durante el mes. Entonces decimos, mire, se hicieron 20 capacitaciones, esperábamos, no sé, 100 trabajadores por cada capacitación y asistían 5. Entonces eso también nos invita a replantear si esto qué hacemos para promover esta participación, si es la cantidad, si es la calidad, si son realmente las personas. Eso también nos da una data importante. Bueno. Reporte de información por parte de las administradoras de riesgos laborales, y en el tema de sanciones es importante que ustedes sepan que siempre que las sanciones son algo que desde el año 2015 se estableció en el decreto 472, corríjanme, ojalá lo esté diciendo bien, decreto 472 definió las sanciones, la gravedad y todo lo que tiene que ver con multas y proporcionalidad de las multas. Entonces quiere decir que aquí las sanciones son, uno, pues se dan competencia de las direcciones territoriales, efectivamente, de inspección, vigilancia y control, de los ministerios del Ministerio del Trabajo, pero que esto no lo pueden hacer fuera de lo que cita o de lo que está establecido en el decreto 472 del año 2015. Listo. Quiero ahora sí respondamos. Bueno, voy a cambiar radicalmente entonces de tema. No sé si quieras, hacemos ahí una preguntita. Y aquí ya vamos a finalizar con los protocolos. Liliana. Listo, ya son las 11:44. María Eugenia Casasbuenas pregunta algo acá. Dice, a causa de la pandemia, por no asistir a un llamado a la oficina de acuerdo a mis condiciones, el jefe me quitó el 90% del trabajo con la disculpa de que no podía ir a terreno como parte de mi trabajo. Soy funcionaria de carrera administrativa y ahora mi carga laboral es baja, toda vez que el jefe no me ha delegado más funciones. Esto se considera acoso laboral y ahora es de obligatorio cumplimiento estar en la oficina sin considerar el historial clínico. No, digamos que esos son, ¿cómo se llama nuestra participante? El nombre de ella es María Eugenia Casasbuenas. María Eugenia. Mire, nosotros, digamos que ese es un caso, son de esos casos muy particulares, ¿cierto? En los que se debe actuar, se debe hacer el debido proceso. Digamos que aquí lo que se sugiere es hagamos el debido proceso. En los procesos de retroalimentación que tienen las organizaciones es importante plantear inicialmente con su jefe inmediato cuáles son sus condiciones actuales. Antes de la pandemia uno veía esto como imposible. ¿Cómo me siento con mi jefe a conversar y le digo que es que tengo que estar acá porque tengo que estar pendiente de los niños y que tengo que hacer esto y es que tengo una condición? Eso era inviable, casi que uno lo veía y uno decía, no, me estoy condenando. Si yo tengo ese tipo de conversación con mi jefe, pues mi jefe me va a decir que entonces que soy una floja, que no sé qué, y empieza a buscar la causal de mi renuncia. Recuerden que la finalidad del acoso laboral es inducir a la renuncia, ¿cierto? No es que la empresa lo despida. El objetivo de acosar
a una persona laboralmente en sus 7 modalidades es que yo logre llevarlo a tal nivel que yo, Milena González, diga renuncio, no aguanto más. Y entonces yo renuncio y ahí el tema, digamos que el tema del acoso laboral pues no perdió fuerza, nunca se hizo el proceso y yo simplemente salí de la organización y para la organización fui un número más. Entonces, en este momento, eso te hablo de antes de la pandemia. Durante la pandemia y en la actualidad, digamos que es mucho más fácil que yo establezca este tipo de conversaciones con mis jefes inmediatos. Entonces, la idea, la primera sugerencia es, bueno, vamos a replantear cuáles son mis funciones, estas son mis capacidades. Si ustedes en este momento, alguno de ustedes experimenta algún diagnóstico médico, alguna restricción, pues hay que hacer el debido proceso que tienen las áreas de medicina laboral, pero sobre todo los programas de vigilancia epidemiológico dentro de las empresas. Entonces ahí yo lo que alcanzo a entender es que hay muchas variables, ¿cierto? Si yo tengo una condición y tengo una restricción, las restricciones se deben cumplir por encima del que se da dentro de la organización, ¿cierto? Porque si no, pues yo estoy incurriendo como organización en una falta y en una falta que me puede generar una multa a nivel administrativo, sanción. Recuerden que las multas se pagan con dinero, con dinero o con cierres temporales, sanciones, ¿cierto? Y en los casos, digamos que más graves, pues penalmente. Entonces es importante, uno, entender cuál es mi condición de salud, si mi condición de salud está o no diagnosticada, porque una cosa es que yo me sienta enferma, Milena se siente enferma, cansada, agotada, pero no la acompaña un diagnóstico médico, entonces yo no tengo ningún fuero, ¿cierto? Yo debería entonces estar en el retorno laboral y debo cumplir con las mismas condiciones y características que tendría otro trabajador. Si yo tengo un diagnóstico médico, yo ya tengo un fuero y dentro del programa de vigilancia epidemiológica que me corresponda, pues yo ya debo hablarlo con seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y mi jefe inmediato para cumplir mi cargo con las restricciones médicas que ahí me indican. Cuando la situación de María, la mía o la de Juan, se sale de ese esquema, uno sí puede pensar en presuntas modalidades de acoso. Recuerden, por favor, ahorita que terminen o cuando sea necesario para cada uno, recuerden leer el artículo 7 y el artículo 8 de la ley 1010 de acoso laboral. El uno muestra las conductas que sí tipifican el acoso laboral y el otro dice que no tipifica el acoso laboral. Entonces, cuando yo leo esos dos artículos, yo digo, esto era acoso, esto no es acoso. Si esto me está pasando, y entonces yo empiezo a enmarcarme. Lo primero es la tipificación que uno tiene que hacer de manera individual para decir, oiga, sí, como que esto es acoso. Lo segundo que debe hacer, pues es el debido proceso, que es escalar el caso de acuerdo al conducto regular que tenga la empresa para el Comité de Convivencia Laboral. Pero lo primero, yo creo que lo primero y lo más importante para todos y para que lo tengamos en cuenta es que siempre debemos actuar en el marco del debido proceso. Una cosa es que yo me sienta enferma y otra cosa es que realmente tenga un diagnóstico médico. Son dos caminos absolutamente distintos. Bueno. Ahora sí, y seguido de esta respuesta, voy a pasar a los protocolos de intervención psicosocial. ¿Cuándo se aplica un protocolo de intervención psicosocial? ¿O qué son los protocolos? Los protocolos son 6 cartillitas. A ver si las presento por acá un segundo. Mire, son estas 6 cartillas. Protocolo de acciones de prevención e intervención de los factores psicosociales. Tengo una cartillita, esto es un librito virtual, entonces aquí tengo una por depresión, otra por reacción a estrés agudo, otro por estrés postraumático, otra por fatiga laboral, otro por, este es, ¿dónde está? Gestión de demandas en el trabajo, espérenme. Y otra, este protocolo acá no lo alcanzo a leer, pero este debe ser del duelo. Entonces tenemos 6 protocolos, ahora se los voy a mencionar mejor acá. Estrés agudo, el trastornos, depresión, burnout, duelo y acoso psicológico. Déjame ver el de trastorno por acá. Es que no lo encontré. Trastorno de estrés postraumático, gestión de la jornada y gestión de las, ahora que veo acá, gestión de las demandas, hay un error ahí, en el trabajo.
protocolo de intervención psicosocial y prácticas de trabajo saludables para el sector educativo. Miren, importante que ustedes sepan que estos protocolos solo se aplican cuando una persona tiene un diagnóstico médico. Entonces, a mí el médico me diagnosticó depresión. Entonces, a mí el que me va a hacer acompañamiento sobre mi depresión es mi EPS o mi IPS o la ARL, ¿cierto? Luego estos protocolos, entonces, ¿para qué sirven si la EPS ya está tratando a Milena que está con depresión? Estos protocolos son protocolos de actuación temprana son como esas recomendaciones, como ese librito que me dice, Milena, si usted tiene una persona con depresión, mire, tenga en cuenta esto, no lo ponga a trabajar en el sótano, no lo ponga a trabajar en alturas, tenga en cuenta, preocúpese, pregúntele cómo está periódicamente, no lo aísle, trate de incorporarlo a todas las actividades. Estos protocolos son como esas actuaciones que son permitidas dentro del ámbito laboral y que cuando yo hago estas acciones, esto no me genera un fuero de salud para una persona. ¿Qué quiere decir? Que si yo le aplico un protocolo a alguien, eso no lo va a declarar, eso no va a hacer que esta persona se sienta en fuero y que por eso yo no puedo tomar ninguna otra acción administrativa con ese trabajador. Esto es solo para orientarme cómo debo yo actuar con un trabajador. Esta es una entrada, esa es una forma de aplicar el protocolo. Otra forma de aplicar el protocolo es que en esa consulta telefónica que yo estoy haciendo a través de la ARL o a través o de manera individual en la organización, yo identifico que hay una persona, como yo soy psicóloga, ¿cierto? Entonces yo puedo identificar que hay una persona que está experimentando síntomas de depresión, pero no está diagnosticado. Yo también le puedo aplicar el protocolo, porque entonces yo digo, como yo soy psicóloga, entonces yo digo que yo le voy a aplicar ese protocolo para prevenir que esos episodios de ansiedad o depresivos que está experimentando se le vayan a convertir en una enfermedad. Entonces yo aplico los protocolos en dos situaciones. Una, cuando en la línea de atención yo identifico que hay un casito que está experimentando un duelo, que está experimentando un estrés agudo, que está experimentando depresión. Entonces yo digo, ok, a este señor le voy a aplicar el protocolo. Y el segundo, cuando al área de gestión humana le llega un trabajador que el médico de la EPS le acaba de diagnosticar depresión, lo correcto y lo que debe hacer la de gestión humana es informarle al área de seguridad y salud en el trabajo o a la persona que maneja el programa de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial y decirle, mire, tengo a este casito con depresión, es importante que usted haga su proceso, que es la aplicación del protocolo. Entonces, en dos escenarios se aplican los protocolos, no es a todo el mundo, y si usted no tiene casito, pues en su empresa no aplica ninguno de los protocolos. ¿Listo? Por acá, y por acá les quiero contar también que adicional, uno de los protocolos o una guía técnica que nosotros tenemos o que el Ministerio de Trabajo tiene es la guía de promoción e intervención de los factores psicosociales. Antes del año 2015, los planes de acción psicosocial, los psicólogos no los inventábamos. Entonces uno decía, aquí traiga un spa, aquí dele libre el día libre al trabajador. Casi que cada plan de acción era muy desde la experiencia que tuviera cada psicólogo. En el año 2015, el Ministerio del Trabajo contrató a la Universidad Javeriana y le dijo, necesito que me diseñe una guía para que los psicólogos cuando propongan su plan de acción se basen en esta guía. Les cuento que yo hice parte de los 50 psicólogos expertos del país que trabajamos en las mesas de trabajo para la elaboración y validación, para la validación de estas guías. Entonces, esta guía tiene 34 estrategias. Cuando uno entra a abrir este librito de la guía, entonces uno se encuentra, ahorita por favor, si quieren, no sé, me explican cómo les puedo dejar todas estas guías disponibles o ingresan a la página de Fondo de Riesgos Laborales y ustedes las pueden descargar. Aquí, esta guía, esta que les acabo de mostrar, esta guía azulita, contiene 34 acciones. Quiere decir que las psicólogas ya, o los psicólogos, perdón, no tenemos que inventarnos qué propuesta hacerle al trabajo a las empresas. Si ya la empresa apuntó alto en liderazgo, entonces aquí tengo como 6 opciones para trabajar liderazgo de las 34. Tengo 4 opciones para trabajar gestión del cambio, tengo otras para demandas del trabajo. Entonces yo ya no debo inventarme. Entonces una tarea también que propone la circular 00364 es que revise si mi plan de acción está basado en estas 34 acciones o son esas acciones así
dispersas que nosotros nos inventábamos antes los psicólogos. Luego vienen los protocolos de intervención por sector. Si usted es un sector de estos o de administración pública, de defensa, de educación, financiero, de salud y servicios sociales o de transporte, adicional a aplicar las 34 opciones o acciones generales, usted debe leerse este protocolo y hacer unos temas muy puntuales de estos sectores. Y si usted tiene un trabajador que en la línea telefónica lo identificó con síntomas, le aplica el protocolo que corresponda. Ejemplo, muy usado el protocolo de duelo por estos días, porque uno lo que tiene son trabajadores con una gran afectación porque están en duelo por la pérdida de un familiar, su mamá, su papá, pero el duelo no se elabora tan fácil porque en este momento usted no puede despedirlo, no puede ver, no puede estar, no puede hacer la ceremonia. Pasó de manera repentina, mucha gente le pasó que no pudo viajar cuando teníamos restricción para movilizarnos a nivel nacional, pues que no podía viajar. Entonces lo que uno hace internamente es tomar el protocolo de duelo y aplicárselo a esa personita que está experimentando ese caso. Entonces los protocolos, existe una guía general y protocolos de intervención por sector e intervención por efecto. Reitero, esto solo se aplica cuando se requiere los protocolos de intervención. Yo creo que ya le damos paso a las preguntitas, Liliana. Pero ya son las 11 de la mañana, 57 minutos. Ya estamos llegando al final de esta interesante conferencia. Nos dice Hilda Torres que si por favor puedes repetir los artículos que hablan del acoso laboral. Ah, claro. La ley 1010 del 2006, en el artículo 7 están los que tipifican el acoso y en el artículo 8 lo que no se tipifica como acoso. Bueno, muy bien. Claudia Joana Rodríguez Ayala dice, buenos días, yo tengo una patología de hipertiroidismo y pues estaba en trabajo en casa y me enviaron que debía acercarme a trabajar en septiembre y pues no podía. El médico me lo dijo por el tema del COVID. No lo debía. Comuniqué, pero esa era la orden. Entonces se tomaron el atrevimiento de cambiar mis datos en la EPS y solicitar mi historia clínica. Me di cuenta el día que tenía cita con el especialista y no me llegaban los resultados. En resumen, me tocó renunciar porque casi no dormía del exceso de trabajo y estaba empezando a tener problemas en mi hogar, pero según veo, ellos, según lo que veo, ¿me estaban acosando o me equivoco? Pregunta Claudia Joana Rodríguez. Sí, yo diría que más que, digamos que más que acoso, ahí hay otras variables, ¿cierto? Que son de tipo también jurídico. Inducen la renuncia, mire lo que les decía ahora, finalmente con esa actuación lo que lograron es que renunciara y aparentemente para la empresa pues se les quitó el problema era una trabajadora que entonces estaba diciendo que había que respetarle la incapacidad médica, pero yo creo que antes de renunciar, y esto es una invitación también a todos, antes de renunciar siempre es importante hacer los debidos procesos, es importante dejar la notificación en las entrevistas y si ya su decisión es renunciar en las entrevistas de salida, pero escalarlo, siempre escalar, siempre con proporcionalidad, digamos, sin sobredimensionar, sin sobrevalorar una situación, pero tampoco minimizándola, hay que darle a conocer esto a las empresas. Curiosamente, no me lo van a creer, pero en muchas organizaciones las gerencias altas desconocen este tipo de actuaciones porque son normalmente las gerencias medias quienes para figurar, para mostrar gestión, para mostrar resultados, casi que quieren mantener una aparente tranquilidad, normalidad, aquí nunca pasa nada, esta es la mejor empresa del mundo, aquí todo lo tenemos bajo control y nada escala, ¿cierto? Entonces casi que les cuento que eso también, aunque no lo crean, esta es una ayuda para las organizaciones, para que mejoren sus procesos y para que la gente realmente, digamos que las organizaciones cumplan con una de las premisas importantes en términos de salud mental, y es que cada día sean mejores lugares para trabajar. El trabajo conceptual, desde hace muchos años, espero que ninguno de ustedes maneje ese concepto en la actualidad, pero el trabajo no tiene por qué ser un castigo, el trabajo, esa canción del trabajo lo hizo Dios como castigo, eso ya no va, eso ya no aplica,
Digamos que nosotros hoy por hoy lo que se busca es que la gente trabaje, que el trabajo sea un medio, no sea la vida, que el trabajo es un medio para conseguir dinero, para realmente disfrutar en ese balance y en ese equilibrio entre lo intralaboral y lo extralaboral. Bueno, gracias, Milena. Ya estamos llegando al final, mejor dicho, ya llegamos al final, ya son las 12 minutos, pero nos están preguntando harto acá que cómo hacen para acceder a las guías, para descargarlas Sí. y los protocolos, las guías de implementación, cómo hacen. Bueno, antes de que Milena dé esa respuesta, quiero decirles que esta conferencia queda grabada, que la pueden ver en las redes sociales, nos pueden seguir y pueden ver la conferencia en Latinpyme, revista Latinpyme y Fundación Unipymes, ahí queda grabada. Milena. Claro, entonces ustedes pueden ingresar a Fondo de Riesgos Laborales. Aquí ingresan en Fondo de Riesgos Laborales, ingresan a estudios o ingresan a publicaciones y ahí pueden descargar todas las, digamos que ahí pueden descargar todas las guías. Otra opción es, no sé si podemos hacerlo, si ustedes nos dan, no sé dónde las podemos alojar. ¿Tú crees que las podemos alojar ahí en la o por correo electrónico? Al final creo que está mi correo electrónico, si nos escriben también se las podemos enviar, acá las tenemos en un archivo de PDF, en archivo comprimido, entonces si quieren ahí, esa es una opción. Y otra opción, los aprovecho y los invitamos también en alianza con Unipymes, nosotros tenemos un aula que le da absoluto cumplimiento a la circular 0064 que se llama Intervención Psicosocial, ahí también tenemos alojadas las guías, ahí ustedes pueden ingresar y las pueden descargar del revistero. Aquí están todas las capacitaciones, aquí tenemos atención psicológica remota, digamos que este es como si alguien dijera, bueno, yo tengo que darle cumplimiento a la 0064, Unipymes, ST Consultores, le ayudamos a darle cumplimiento con unas membresías anuales que nosotros manejamos a un costo muy fácil de acceder para pymes. Entonces aquí tenemos, aquí en un año tiene una capacitación por mes. Entonces aquí también tienen al final las guías si quisieran tenerlas. Listo, pero en Fondo de Riesgos Laborales, les voy a dejar es como la página aquí en el chat, ¿les parece aquí? Fondo de Riesgos Laborales. Listo, bueno, mientras que Milena va colocando ahí la página, entonces quiero hacerles un sondeo. Por favor, me avisan si lo están viendo en pantalla. El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy. Por favor, contestan rápidamente sí o no. El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy. Rápidamente nos contestan sí o no. Cuando más del 50% haya votado, cerraremos la encuesta. Les recordamos que la conferencia queda grabada y que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y también pueden ver la conferencia en las dos páginas de Facebook, Latinpyme, revista Latinpyme y Fundación Unipymes. Esta conferencia hace parte del ciclo de conferencias 2020 que se realiza todos los miércoles a las 11 de la mañana, siempre con expertos en diferentes temas dirigidos también a las pymes y a las personas que trabajan en las diferentes empresas también. El 61% de las personas han votado. Muchísimas gracias por su participación. Continuamos con los datos que nos está entregando Milena González. Por el chat les dejé entonces las dos páginas. Uno, si quisieran aquí por el aula virtual, solo de intervención psicosocial. Y la segunda, si lo quieren descargar por Fondo de Riesgos Laborales. Ahí les dejé los dos links. No sé si creo que deben revisarlos ya, copiarlos y reenviarlos, porque una vez se cierre la sesión, pues se cierra el chat. ¿Listo? Última preguntita, ¿tú crees? Y nos vamos. Bueno, listo, entonces demos un poquito más de tiempo, ya son las 12:05, vamos a ver qué tenemos por acá, porque tenemos muchos, pero pues ya estamos sobre el tiempo. Nos dicen, ¿el proceso de retroalimentación de cursos debe ser en horas laborales? Sí, sí, señora. Sí, claro. La formación, y miren que si nos vamos a la ley 50, por ejemplo, donde habla que nosotros, si tenemos una empresa de más de 50 trabajadores, nosotros debemos generar semanalmente 2 horas para capacitación. Pero el decreto 0, ¿cómo se llama? Después de la 1072. La 0312 nos indica también que debemos hacer y generar estos espacios de capacitación incluso para empresas de menos de 50 trabajadores. Sí, respuesta sí. Bueno, listo. Quedaron algunas preguntas pendientes, pero pues te pueden escribir a tu correo, Milena.
Claro que sí. Les pongo el correo también ahí por el chat, ¿les parece? Ay, los tenemos a todos ahí, no se nos han ido. Entonces les voy a escribir mi correo, milenagonzalez@stconsultores.net. Muchas gracias a todos por la atención, a ti Lili por acompañarnos, a Unipymes por generar este espacio y pues ahí estaremos actualizándonos con todo lo que ocurra con relación a estos temas de riesgo psicosocial de cara a la emergencia y después de la emergencia. Un abrazo para todos, mucho gusto. Gracias por esa participación, tuvimos muchos asistentes, qué bueno. Entonces, un abrazo para todos. Bueno, Milena González, muchísimas gracias a nuestra conferencista experta en este tema, esta conferencia Análisis de la Circular 0064 emitida por el Ministerio de Trabajo. A ustedes muchísimas gracias y agradecemos a quienes hacen posible este ciclo de conferencias. Ellos son ACH Colombia, Protección, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Arus Envía, Protección, Fundación Comeva y Mi Planilla. A ustedes muchísimas gracias. En nombre de la revista Latin Pyme y la Fundación Unipyme les deseamos una feliz tarde y feliz semana.